En este trabajo queremos dar una imagen global del nexo entre mujeres y salud mental, de la importancia de la socialización en la construcción social y cómo afectaba la vida de las mujeres. En el trabajo pretendemos visibilizar la opresión patriarcal y cómo han definido la locura femenina. El fragmento que acabamos de escuchar y de observar forma parte de la obra Lucía di Lammermoor, donde la mujer que vemos ahora mismo en pantalla acaba asesinando a su marido debido a un ataque de ira y locura, ya que obligan a la mujer a casarse con él. La alienación es una categoría médica construida históricamente mediante prácticas institucionales, procesos socioeconómicos y discursos científicos y culturales. Al fin y al cabo es una condición que no existe más que desde el siglo XIX, al igual que la palabra histeria, que empezó a formar parte del imaginario colectivo a partir de este siglo. A esta palabra se le fueron sumando otras como loca, bruja, revolucionaria, maníaca, entre otras, formando unos estereotipos sociales que dañaban a la mujer en todos los ámbitos de su vida. El matrimonio, la maternidad, el trabajo doméstico, las quejas y los mandatos, las normas, tuvieron un papel esencial y decisivo en las conductas de muchas mujeres. De igual manera, la representación en el cine y en la literatura ayudó a propagar el arquetipo de mujer loca o histérica que ya estaba aceptado socialmente. Según el pensamiento de la época, las mujeres eran consideradas más vulnerables a los trastornos que los hombres. Richard Napier, médico inglés, destacó que sus pacientes se quejaban por el estrés y la tristeza en su condición de casadas o por la ansiedad que les producían sus hijos. En la década de 1850 había más mujeres que hombres en las instituciones médicas, y ese número permaneció constante en los años posteriores. Según J. Mortimer Granville, inventor del vibrador eléctrico y experto en histeria femenina, en su obra The Care and the Cure of the Insane, expuso que en 1871 había 1.182 mujeres enfermas por cada 1.000 hombres enfermos. A toda esta situación se nos viene a la cabeza una pregunta, que es ¿cuáles fueron realmente los factores que influyeron en el cambio de género en la locura y en el aumento de pacientes femeninas? Bien, pues se han encontrado tres factores. En primer lugar, la alienación. Los médicos del siglo XIX suponían que la mujer era débil y estaban inclinadas a sufrir trastornos mentales. Argumentaban que la tensión de la vida moderna las hacía aún más susceptibles y de esta manera existía una relación firme entre género y enfermedad mental. En segundo lugar están las subjetividades femeninas vulnerables, y es que la concepción que tenemos del género se apoya en la construcción social. Generamos categorías que nos difieren de los demás y clasificamos los modos de pensar, sentir y comportarse para ordenar nuestro mundo. Al fin y al cabo, estas diferencias también clasifican las pautas de cada género y por medio de esta asignación establecemos la feminidad y la masculinidad. Por último se encuentra la locura. Las imágenes de la otredad femenina también tienen lugar en otros sistemas de representación como la literatura, el cine, la pintura y la fotografía. Los mismos estereotipos que elabora la ciencia médica se reproducen en la cultura. Es que al fin y al cabo es el recurso más efectivo para hacer que perduren estos valores patriarcales. La psicóloga feminista Phyllis Chesler elaboró la obra Mujeres y locura a partir de la productividad de la rabia feminista que ella sentía. Esta obra, aparecida en 1972 y de la que contamos una edición más reciente en castellano, indica que en los psiquiátricos muchos procedimientos amenazan, castigan o no alcanzan a entender, de hecho, a estas mujeres y las abocan a la sumisión real. El libro es un híbrido con partes de mitología, de historia, que recuperan el protagonismo de mujeres locas, de análisis crítico sobre el sexismo y el androcentrismo en salud mental, de análisis feminista sobre cómo los malestares de las mujeres están unidos a su opresión y de recogida de las diversas voces de mujeres que han pasado por experiencias de terapia o psiquiatrización, mediante entrevistas a mujeres feministas, negras, lesbianas, etc.
Chesler introduce el análisis de la relación histórica entre locura y feminidad. A lo largo de los siglos, el constructo social patriarcal de la locura ha sido instrumental en la subordinación de las mujeres, como por ejemplo el de la brujería, que funcionó como régimen discursivo que regulaba el ajuste a las mujeres en su rol. Así, la expulsión histórica de las mujeres como sujetos de conocimiento, particularmente en el ámbito de la medicina, se ha contemplado con su construcción como locas. Según Chesler, la locura y los psiquiátricos han funcionado como reflejos a modo de espejo de la experiencia femenina, tanto como castigos por ser mujer como por atreverse a desear no serlo. También ambos, la locura y el encierro, han sido reflejo de la falta de poder de las mujeres y de su búsqueda desesperada de su potencia. Probablemente una de las ideas más citadas de Chesler es que tanto la adhesión rígida a los roles de género como su rechazo corrían riesgo de un diagnóstico. En palabras de Chesler, la locura, tanto si aparece en hombres como en mujeres, es o bien la ejecución de un rol femenino devaluado o el rechazo total o parcial del propio estereotipo de género. Chesler introdujo con este libro lo que hoy denominamos el análisis de los sesgos de género, que al fin y al cabo las definiciones de salud mental adulta coinciden con las de salud mental masculina, mientras que las definiciones de feminidad incorporan elementos de inestabilidad emocional. De esta manera, una mujer sana y de promedio resulta ser un humano loco. Si la mujer sigue su rol de género, adquiere características de personalidad indeseables, pasividad, dependencia, emotividad. Sin embargo, si desarrolla rasgos humanos deseables, pierde su feminidad, como por ejemplo asertividad, independencia, sexualmente activa, y se arriesga a que la acusen de ser anormal. Desde esta lógica, solo los hombres pueden ser mentalmente sanos. Chesler insiste varias veces en el libro en que la mayoría de las mujeres en los manicomios no estaban locas, que temían que la brutalidad de la propia institución y la falta de derechos legales como mujeres y como prisioneras las hiciera enloquecer. En los psiquiátricos, las mujeres encerradas, en muchos casos contra su voluntad, recibían sobremedicación, eran sometidas de forma rutinaria a terapias de electrochoque o terapias del coma insulínico y a veces a lobotomías. Este tipo de tratamientos físicos violentos se daban más frecuentemente en mujeres, pues se creía que las consecuencias de daño cerebral que conllevaban eran menores para las mujeres en su ajuste a su rol. Chesler denuncia además el clasismo y racismo en el trato diferencial entre el sufrimiento psíquico y la segregación de mujeres blancas y ricas en los hospitales o terapias privados y las mujeres negras o pobres en los psiquiátricos públicos. Otro tipo de violencia psiquiátrica es la patologización de las mujeres que han sufrido violencias de género, violación, acoso, discriminación, etc. Cuando las mujeres alegan acoso sexual o violación, a veces sufren descrédito o son culpabilizadas por ello. Otras son diagnosticadas por tener una reacción humana frente al trauma. A continuación vamos a analizar algunos de los testimonios escritos por mujeres que narran su experiencia con diferentes trastornos psicológicos. En primer lugar, Christine Lavand nació en 1915 en el Valle de Lavand. A principios de la década de 1930 sufrió una depresión grave. Sin embargo, se centró en la pintura y la escritura y ofreció una primera novela a una edición de Graf. Este manuscrito fue finalmente rechazado en 1932, por lo que Lavand destruyó su trabajo y en 1935 recurrió a un sanatorio de Klagenfurt. Cuando en 1964 su marido murió después de un derrame cerebral, ella sufrió un colapso en su salud y nuevamente tuvo que someterse a tratamiento hospitalario. En Notas de un manicomio narra su estadía voluntaria de 1 mes y medio en el Hospital Psiquiátrico de Klagenfurt en 1935. Lavand no escribió ese texto hasta 1946, 11 años más tarde, y no consintió en publicarlo mientras vivía porque era demasiado personal, ya que en él registra su fallido intento de suicidio, su insomnio, la convivencia con sus excéntricas compañeras, la autoritaria presencia de los médicos y su lucha diaria por sobrevivir escribiendo. El texto no es una novela ni una biografía, ni siquiera es un diario. Son notas, puesto que no tienen fecha ni orden. Son notas sueltas, sin un orden claro ni separación física. Cuenta lo que sus ojos ven y las historias que escucha por parte de otras internas, así como de los propios médicos. Lavand nos cuenta su historia desde la sombra, lugar en el que se encuentran los pacientes del psiquiátrico, muchos de ellos rechazados por sus familias y por la sociedad en general, además del machismo imperente por parte de los que trabajan en su interior. El lector puede apreciar enseguida la estricta jerarquía, así como las relaciones médico-paciente y cómo de ellas se desprende un trato paternalista.
En lugar de mejorar la salud de los pacientes, se recurre a comportamientos y tratamientos que ponen aún más en peligro la estabilidad emocional de estas. Un ejemplo podría ser el hecho de que se considere que algunas de esas mujeres sufren mal de amores y que por ese motivo es por el que se encuentran en el psiquiátrico. Muchas de estas mujeres fueron internadas en contra de su voluntad, por lo que el manicomio se convirtió en una cárcel femenina para aquellas mujeres que, como Christine Lavant o Charlotte Perkins, deseaban desarrollarse más allá del calor del hogar, de la familia o del hombre. Leonora Carrington fue una pintora surrealista y escritora inglesa con nacionalidad mexicana. Esta mujer tenía solo 20 años cuando conoció a Max Ernst en Londres. La vida tranquila y feliz de pareja en este sitio duró solo un año. En septiembre de 1939, al igual que muchos otros alemanes y austriacos residentes en Francia, Max Ernst fue arrestado. Tras su detención e internamiento en el campo de Les Mills, Carrington sufrió una desestabilización psíquica. Ante la inexorable invasión nazi, se vio obligada a huir a España. Por gestión de su padre, fue internada en un hospital psiquiátrico en Santander. De este periodo, la pintora guardó una marca indeleble que afectó de manera decisiva a su obra posterior. Carrington describió en su obra autobiográfica Memorias de abajo los pormenores de esta dramática historia. En 1941 escapó del hospital y arribó a la ciudad de Lisboa, donde encontró refugio en la Embajada de México. Memorias de abajo, escrito originalmente en francés en 1943, es el recuerdo en forma de dietario de aquellos días de confinamiento en que Leonora fue asediada no solo por sus propios delirios, sino también por los métodos poco ortodoxos de su médico, el sádico Dr. Morales. Mientras arde la Guerra Civil Española y está a punto de estallar la Guerra Mundial, su amado vive encerrado en un campo de concentración, por lo que ella se ve obligada a huir a España. En su viaje más allá de la frontera, su mente se desliza entre la lucidez y la pseudología. Si pudiese pensarse que la pérdida de raciocinio de Carrington fue fruto de su locura de amor, quizá resulte más apropiado reconocer que lo que sufrió Leonora fue una reacción frente a la condición de fuerte estrés psicomotivo, que al fin y al cabo es el resultado de un mecanismo psicológico de autodefensa que provoca en la víctima una escisión entre cuerpo y conciencia. Se trata de una mujer que ha vivido su propia carne el dolor de verse atada e inmovilizada en el cuarto de un manicomio, sin posibilidad alguna de reacción. Lo que resulta ser un espeluznante nonsense es que las cuerdas la mantengan amarrada a lo que su entorno social define como locura. Sin embargo, es la escritura un instrumento catártico para la autora que resulta ser muy eficaz para intentar superar el horror que vivió en Santander. Charlotte Perkins Gilman fue una intelectual estadounidense multidisciplinar, muy activa en la defensa de los derechos civiles de las mujeres entre finales de 1890 y mediados de 1920. A la edad de 22 años, Charlotte conoce a Charles Walter Stetson, un joven artista con el que se casará en 1884. Un año más tarde nacerá su hija Catherine Beecher Stetson. En los meses posteriores al nacimiento, Gilman sufrió una profunda depresión, ya que nunca hasta el momento se había sentido atraída por el matrimonio, la familia y mucho menos por la maternidad o la vida doméstica. Lo que comenzó como una ilusión se va convirtiendo poco a poco en un pozo emocional. Charlotte, que por aquel entonces contaba con 26 años, buscó la ayuda de un reputado neurólogo, el Dr. Silas Weir Mitchell de Filadelfia. Se le diagnosticó agotamiento nervioso y le prescribieron una cura de descanso, que es un tratamiento controvertido del que Mitchell era pionero. Tras 6 semanas, Gilman pudo marcharse a casa con las siguientes instrucciones. Vivir una vida tan doméstica como se pueda. Tenga a su hija consigo todo el tiempo. Échese durante 1 hora tras cada comida. Como máximo tenga 2 horas de actividad intelectual al día. Y por último, nunca toque una pluma, un lápiz o un pincel en su vida. Por aquel entonces, la depresión postparto no era un cuadro clínico conocido por los especialistas, por lo que a pesar de buscar ayuda especializada, lo único que recibió fueron las habituales prescripciones de reposo absoluto, desaconsejándole el trabajo intelectual o cualquier otra ocupación más allá del rol doméstico y familiar, lo que la llevó a un agravamiento de su depresión, acercándola peligrosamente a un colapso emocional total. La historia de El papel pintado amarillo trata sobre una mujer que sufre una enfermedad mental después de estar 2 meses atrapada dentro de casa mirando el mismo papel amarillo. Gilman escribió esta historia para cambiar la opinión de la gente sobre el papel de la mujer en la sociedad, ilustrando cómo la falta de autonomía de las mujeres iba en detrimento de la salud mental, emocional e incluso física. La narradora de la historia debe hacer lo que su esposo y su doctor le exigen, aunque el tratamiento que prescriben contrasta directamente con lo que ella de verdad necesita, que es estimulación mental y la libertad de escapar de la monotonía de la habitación en la que se encuentra confinada. El papel pintado de amarillo era esencialmente una respuesta al médico que había intentado restablecerla de su depresión a través de la cura del descanso.
por lo que ella acabó enviándole una copia de la historia. La historia del papel pintado amarillo está contada en primera persona, siempre dirigida a un tú invisible en forma de diario secreto, a escondidas. A la protagonista le acaban diagnosticando histerismo, por lo que empieza a escondidas un diario que le oculta al marido, ya que éste desaprueba el esfuerzo de la esposa por plasmar sus sentimientos. El marido es ajeno a la llamada de auxilio, tal y como podemos observar en la siguiente cita. John no sabe lo mucho que sufre en realidad, sabe que no hay razones para sufrir y eso le basta. La mujer se encuentra ignorada, incomprendida, por lo que acaba empeorando progresivamente. La mujer cree descubrir movimiento detrás del empapelado. Está segura de atisbar los pasos de alguien que pugna por salir y por liberarse. Está convencida de ser la custodia de un secreto, por lo que se propone vigilar los actos de esa cosa que busca huir. Poco a poco, las fluctuaciones en el papel amarillo conforman la figura de una mujer atrapada tras el papel pintado, en lo que resulta una impactante alegoría de la situación que vive la narradora y probablemente también la autora en su vida real. La presencia de la silueta femenina tras la desquiciante tonalidad amarilla del tapiz funciona como figura semiótica de la mujer prisionera bajo el despotismo masculino representado en el ahogo matrimonial que vive la protagonista. Kate Millett fue una escritora, profesora, artista y activista feminista radical estadounidense. En 1970, Kate Millett publicó Política Sexual, el libro que hizo a partir de la tesis doctoral que leyó en la Universidad de Oxford en 1969. Esta obra fue la primera tesis doctoral sobre género que se hizo en el mundo. Acabó convirtiéndose en un bestseller. Además, en la actualidad, sus planteamientos continúan desmontando creencias de nuestro tiempo. Millett escribió que la supremacía masculina, al igual que los demás credos políticos, no radica en la fuerza física, sino en la aceptación de un sistema de valores cuya índole no es biológica. Con esto puso énfasis en la desigualdad en el concepto del patriarcado y el poder, subrayando que este sistema es el fundamento de la dominación de las mujeres por los hombres. Sin embargo, las aportaciones teóricas de Millett, siendo importantes, no nos pueden hacer olvidar que ella misma fue víctima de la violencia psiquiátrica al ser ingresada y medicada contra su voluntad en varios manicomios en Estados Unidos e Irlanda, con el diagnóstico de psicosis maníaco-depresiva. Viaje al manicomio relata su experiencia en primera persona y constituye un documento para reflexionar desde el punto de vista del sobreviviente del psiquiatra. Los paralelismos entre cárcel y manicomio, tantas veces apuntados en el trabajo, son también establecidos por Millett de manera contundente, tanto en su propia vivencia como en aspectos más analíticos. El manicomio se diferencia de la prisión en su posibilidad de ser ignorado, de quedar al margen. En palabras de la autora, el manicomio es un secreto demasiado íntimo y vergonzoso que suele guardarse. Precisamente este ocultamiento permite el olvido y favorece la muerte social. De la cárcel se puede salir tras cumplir una condena, sin embargo, del manicomio se puede no salir nunca. Ya en nuestra actualidad, los planteamientos sobre la enfermedad mental y las mujeres toman otro interés, ya que el malestar emocional de las mujeres está medicalizado. Es un hecho contrastado que las mujeres consumen más psicofármacos que los hombres. Sin embargo, hay muy pocos estudios sobre las diferencias de género acerca del efecto de estos fármacos y el clínico sigue prescribiendo indistintamente tanto a hombres como a mujeres. Cabe destacar los datos de la Organización Mundial de la Salud sobre la salud mental en las mujeres desde una perspectiva de género. Los trastornos depresivos constituyen casi el 41,9% de los casos de discapacidad debido a trastornos neuropsiquiátricos entre las mujeres, mientras que entre los hombres causan el 29,3%. Como se ha ido indicando a lo largo del trabajo, la salud mental de las mujeres ha sido cuestionada bajo una ciencia médica patriarcal. El discurso médico de todos los tiempos se ha arrogado el derecho de no solo ejercer el arte de curar, sino de establecer normativas y sanciones acerca de cómo debe ser y cómo debe comportarse una mujer. La crítica feminista a la ciencia y la medicina de las últimas décadas del siglo XX han aportado una revisión de este control y opresión hacia las mujeres, reivindicando esa perspectiva de género constructiva en la salud mental. La evolución de la psiquiatría como disciplina ha tenido que ir modificando sus propios argumentos hacia un diagnóstico de enfermedad mental objetivo, en los que se tienen ya en cuenta los factores socioculturales para establecer el mismo y no la dualidad hombre-mujer. Se acepta hoy en día no solo que los factores socioculturales juegan un papel primordial en el desarrollo y mantenimiento de la enfermedad mental, sino además que dicho influjo se manifiesta de distinta manera en las distintas culturas y también en los dos sexos.
Los datos actuales sobre género y salud mental nos muestran información válida para establecer esas diferencias en cómo y por qué hombres y mujeres y asimismo implantar tratamientos específicos eficaces. Actualmente la salud femenina ha tomado relevancia en cuanto a programas específicos preventivos de diversas patologías femeninas como la menopausia, el cáncer de mama, etc. Aunque aún queda una atención a aspectos psicosociales de la salud como por ejemplo la sexualidad más allá de los anticonceptivos o enfermedades de transmisión sexual.